de altitud sube a 2 metros por segundo. En ese momento, a uno de los pasajeros se le cae el móvil al intentar hacer una foto. Y te hacen dos preguntas. No he leído todavía las preguntas, pero vamos a hacer un pequeño esquema de cómo es la película de esto. Como siempre, el suelo va a ser mi sistema de referencia. Aquí tenemos los 100 metros de altura a los que va ese globo y además va subiendo. No muy deprisa, pero lleva una velocidad inicial. Esa velocidad inicial que lleva es de 2 metros por segundo. Aquí no tienes que hacer ninguna traducción de signos. ¿Por qué? Porque el globo va subiendo y en el convenio que hemos hecho de signos, lo que sube hacia arriba va a ser positivo en el eje de la Y. Por lo tanto, perfecto. El globo podría estar bajando. Si el globo estuviera bajando, esa velocidad sería de menos 2. ¿Bien? En el momento que el inútil este va a hacer la foto, el móvil lo primero que va a hacer va a querer seguir subiendo con el globo. Un poquito. Y luego la gravedad va a hacer su trabajo, ¿verdad? Sí. Porque si el globo está quieto y el tío saca el móvil y lo suelta, directamente va para abajo. Pero si el globo va subiendo y el tío evidentemente también con él, al sacar la mano y soltar el móvil en principio va a querer acompañar al globo hacia arriba, pero llegará un momento en que la gravedad le diga no, tú para abajo, y ya caerá. La trayectoria, por tanto, va a ser algo parecido a esto, subirá y luego caerá. Bueno, no tengo más datos, este es el momento de leer las preguntas. Calcula la velocidad con la que llegará al suelo, es decir, ese móvil, después del recorrido que te he dicho, va a llegar al suelo con una velocidad final, que va a salir negativa, porque es una flecha que apunta hacia abajo. Como la pregunta que te hacen, Lara, es de velocidad, tu primera intención va a ser escribir la ecuación de la velocidad. ¿De acuerdo? Sí. Pero para poder calcular, porque esta la sé, esta me la dan, esto me lo preguntan, pero de esto ni idea. Entonces, yo he escrito la fórmula a bolígrafo, no tengo momento de borrar, con lo que ya voy a tener que terminar el ejercicio en esta zona. Pero tengo que buscarme la vida para que aparezca el tiempo. Me vengo aquí abajo y escribo la única cosa que me queda, que es esta otra ecuación. Y vuelvo a hacerme el mismo planteamiento. Si me preguntan con qué velocidad llegará al suelo, el tiempo del que me hablan es el de todo este recorrido que te acabo de pintar. Yo tendré entonces que escribir la ecuación del eje Y en el suelo. Y en el suelo sé esto y sé esto. Sé la velocidad inicial y sé la gravedad. Por lo tanto, la nueva ecuación que me ha quedado es una ecuación de segundo grado incompleta que me va a dar el valor o valores del tiempo. Vamos a ver qué valores me da. Ay, espérate, he cometido un error. Eso no es 0. Eso es 100, ¿verdad? Ah, claro. Lo he tachado con mucha alegría yo, porque el móvil, al soltarlo, no sale del suelo. Llegar sí llega al suelo, pero no sale del suelo. Ya la ecuación de segundo grado no es incompleta, con lo que voy a tener que aplicar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado en t. Menos b. Mucho cuidado, porque si la escribes de esta forma y no la reordenas, este es a, que normalmente siempre va a la izquierda. Entonces, que no te vayas a equivocar en eso, ¿no? He dicho menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos, que va a ser más, 4 por 100 y por 4,9. Que esto nos da 1960. Partido 2 por a, que es menos 9,8. Voy a hacer la raíz directamente. Da 44. Aquí siempre utilizo dos decimales redondeando el segundo. 44 con 32. Y como el denominador es negativo,
en el numerador me van a salir dos soluciones, una positiva y una negativa. Cuando coja la positiva me va a quedar aquí menos, ¿verdad? Con lo que esa no me vale. Realmente la que me vale es la que tiene arriba un menos y la que tiene abajo un menos. ¿Quién tiene arriba un menos? 44,32 y 2, que son menos 46,32. Y esto da 4,73 segundos, que es el tiempo que está el móvil cayendo. Ya sé el tiempo que me interesa a mí cuando llega al suelo. Valor que íbamos buscando aquí arriba y que ahora ya sí que estoy en condiciones de calcular. Velocidad final, que es la que me preguntan, menos velocidad inicial, que vale 2, igual a menos 9,8 por el tiempo. La velocidad final será entonces menos 9,8 por 4,73, 46 y pico, más 2 que pasa sumando. Es decir, menos 44,32 metros por segundo. Velocidad que efectivamente da negativa porque ese vector va mirando hacia abajo. Y ya tendríamos hecha la primera pregunta. Y con el mismo esfuerzo ya hemos contestado a la segunda, que sería esta. Es decir, esto que hemos hecho aquí realmente es la respuesta a la pregunta B. ¿De acuerdo? Te conté un poco por encima la teoría de este movimiento, pero vamos a recordarla un poco. Tú cuando tienes una rueda que gira, lo puedes hacer con una velocidad angular constante o variable. En este caso, en este parque de atracciones, este tío vivo se pone en marcha, es decir, estaba parado, y después de 5 segundos se pone con esa velocidad. Por lo tanto, hay aceleración. Estamos hablando entonces de un movimiento circular uniformemente acelerado, un MCUA, ¿vale? Sí. En este movimiento te voy a escribir las fórmulas que necesitas saber y que están muy relacionadas con las que hemos visto del rectilíneo, pero hay que cambiar algunas letras. Por ejemplo, en el otro decíamos espacio es igual a velocidad por tiempo. Pues aquí decimos ángulo es igual a velocidad por tiempo. Ángulo se representa con la letra phi y se mide en radianes. Omega es la velocidad angular y se mide en radianes por segundo. ¿Vale? Sí. Como es, este sería en el movimiento circular uniforme, no hay aceleración. Sería como dijéramos espacio igual a velocidad por tiempo. Esta aquí no nos vale. Y en el movimiento acelerado decíamos velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Aquí la aceleración se representa con la letra alfa. Y espacio es igual a espacio inicial más v sub 0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como ves, es la misma fórmula que hemos estado utilizando, pero cambiando las letras por unidades angulares. ¿Vale? Entonces, en este tipo de movimiento vamos a usar esas dos fórmulas. Como te he comentado, el ángulo se mide en radianes, la velocidad se mide en radianes por segundo y la aceleración angular se mide en radianes segundo cuadrado. Pero en este movimiento hay más fórmulas. Si yo en el radio de esta rueda me sitúo en diferentes puntos, cuando estoy aquí mi velocidad lineal es esa, pero si me voy yendo hacia el centro, la velocidad lineal va siendo cada vez menor, porque estoy, digamos, acercándome o retirándome del centro. Mi sensación de velocidad va a ser tanto mayor cuanto más me aleje del centro. Es decir, la velocidad lineal, que también la hay, es la angular por el radio. Mientras más radio, más velocidad lineal tengo. Bueno, pues aparece aquí entonces esta expresión que me relaciona
las magnitudes angulares con las magnitudes lineales. Si en este ejercicio el profesor me pidiera la velocidad lineal de un punto de la periferia de este tío vivo, tendríamos que usar esta fórmula, porque esta es la velocidad lineal y esta es la angular. ¿De acuerdo? Sí. Y además esta fórmula que te acabo de escribir aquí tiene a dos primas suyas que son estas. El espacio recorrido, fíjate que aquí no pongo X ni Y, porque como es dando vueltas, no puedo poner una letra, pongo espacio. Es igual al ángulo por el radio. Y además, la aceleración lineal es la angular por el radio. Como ves, esas tres fórmulas son las que relacionan las magnitudes angulares con las lineales, por si me las preguntan. ¿Bien? Sí. Bueno, creo que ya con esto podemos hacer este ejercicio. Todo esto es teoría, te lo he pintado ahí, pero en ese sitio es donde van los datos del problema. Los datos de mi problema dicen que el tío vivo sale del reposo, por lo tanto velocidad inicial no tiene. Y tiene que conseguir en un tiempo de 5 segundos una velocidad final de 1 radián por segundo. Esos son los datos que me dan. Y me dicen, calcula la aceleración angular. De la primera fórmula que te he propuesto, podemos calcular alfa, porque tengo todo lo demás. Alfa será igual a velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. Si al final tiene que ir a 1 metro por segundo y empezó a 0 metros por segundo, pues la aceleración angular es 1 partido por 5 metros segundo cuadrado. Si quieres lo puedes dejar así, si no puedes ponerlo con su cálculo. Y ya tendríamos hecha la primera pregunta. Ahora te dicen el número de vueltas que da hasta que consigue esa velocidad. Número de vueltas es ángulo que recorre, pues tengo que usar la otra fórmula. Ángulo que recorre es ángulo inicial. Mi sistema de referencia imaginario parte de que cuando yo empiezo mi ejercicio no venía con un ángulo anterior, digamos que empieza desde ese momento, con lo que con ángulo inicial no tiene. Si parte del reposo, velocidad inicial tampoco tiene. Por lo tanto será 1 medio por alfa y por el tiempo al cuadrado. Si hago estas operaciones me da 25 por 0,2 partido por 2. Y estos son 2,5 radianes, porque yo te he dicho que el ángulo se representa en radianes. Pero el profesor no me pregunta radianes, me pregunta vueltas. Tengo que usar factores de conversión. Tú ya has visto conmigo trigonometría. ¿Cómo pasamos de radianes a vueltas? Una vuelta, ¿cuántos radianes tiene? 2pi. Por lo tanto, una vuelta son 2pi radianes, ¿verdad? Sí. Se va radianes con radianes y me queda 2,5 dividido entre 2pi, que esto da 0,39, 0,4. Da 0,4 vueltas, que sería la respuesta a la pregunta B. Ahora hay una tercera pregunta con unas nuevas circunstancias, y es que después de que el cacharro este llega a esta velocidad y da todas las vueltas que tenga que dar, en un momento dado hay que parar ese aparato. Y el tío quiere pararlo en 6 segundos. ¿Con qué aceleración tengo que frenar con la palanca para que ese aparato se pare en 6 segundos? Es un nuevo ejercicio donde mi velocidad inicial es 1 radián por segundo. Si tengo que pararlo, la velocidad final será 0, y esto tengo que conseguirlo en un tiempo de 6 segundos. Como la pregunta es cuál es la aceleración angular, vuelvo a utilizar esta fórmula pero con los nuevos datos. La aceleración del frenado será velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. Menos 1 partido por 6, o si lo ponemos con números, menos 0,17 radianes segundo cuadrado. Y ya tendríamos hecho el ejercicio, ¿de acuerdo? Esto lo vas a hacer tú.
Un avión vuela horizontalmente con esa velocidad. Te la dan en kilómetros por hora. Como la velocidad es horizontal, yo voy a poner v sub x. Y no voy a poner v sub 0x, porque aquí no hay velocidad inicial ni final. En el eje x es un movimiento, un MRU. Entonces la velocidad en el eje x es de 600 kilómetros por hora. Creo que lo vamos a tener que poner en metros por segundo, pero eso es que yo lo creo. Vamos a ver ahora si lo hacemos o no. Y con una altitud de 1 kilómetro. La altura inicial es de 1 kilómetro. Por lo pronto no tengo necesidad de pasarlo a metros. De repente se desprende uno de los remaches del fuselaje. ¿A qué distancia del punto que se desprendió sobre el plano del suelo? Deberán buscarlo los técnicos para encontrarlo. Y ahora vamos a hacer el esquema. Este es el avión que viene aquí con prisa. Esa pieza que se suelta va a caer y en condiciones normales caerá en este punto. Lo que te preguntan es la x de ese punto, el alcance o x máxima. Es decir, esa es la pregunta de este ejercicio. Por lo pronto no voy a hacer factores de conversión. Si lo necesito hacer, lo haré más tarde. ¿Cómo empezaría? Utilizando las fórmulas del MR1. Entonces, ¿qué escribo? Es que no me las he aprendido. Bueno, la del MRU en este tiro horizontal sería que la x en cualquier instante es la v sub x por el t. Te voy a poner las del eje y. Esta me da la altura en cualquier instante y esta me da la velocidad en el eje y en cualquier instante. Las fórmulas ya las tienes ahí. ¿Por dónde empiezo? Pues tengo que sacar la T del MRUA para ponerla en la del MR1. Correcto. Como lo que te pregunta es la x máxima, vas a usar la primera fórmula, pero mientras no tengas el tiempo no puedes tirar de ella. Entonces te tienes que ir a la otra y ver en la otra qué conoces para calcular el tiempo. De las otras dos, ¿a cuál te irías? A la primera, ¿no? Por lo tanto, si vamos a usar esta fórmula, diríamos, en el suelo, ¿cuánto vale la altura? Desde el punto que sale, ¿cuál es la altura? 1. ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje y? 0. La mitad de la gravedad, que es 4,9 t cuadrado. Es decir, el tiempo será, el 1 pasa al otro lado, negativo, el 4,9, el menos 4,9 pasa dividiendo y para quitar el cuadrado sacamos la raíz. Divido 1 entre 4,9 y le calculo la raíz. Esto me da 0,45, pero recuerda que estos son horas. Como ahí vamos a cometer cierto error, yo no voy a perder de la calculadora el número, porque lo voy a tener que utilizar ahora, con todos sus decimales, o con los máximos que pueda, ¿vale? Entonces, como bien me has dicho al principio, voy a utilizar ahora la del eje X. El alcance va a ser la velocidad en el eje X por el tiempo. Como lo tengo en la calculadora, lo multiplico por 600 y me da 271 kilómetros. Dirás que me da una locura. Bueno, el avión lleva prisa y además va muy alto, pero no puede ser, no puede ser. Y no me he dado cuenta. ¿Esto en qué se mide? En metros por segundo al cuadrado. Estamos mezclando cosas, ¿verdad? Ah, claro. Entonces, mi primera intención de seguir manteniendo esto me obligaría a usar la gravedad en kilómetros hora cuadrado, que no tengo ni idea de cuánto vale. Esto quiere decir que aunque la idea inicial era buena, la hemos cagado. A mí ese dato me ha sonado a chino. Un avión que va a 1 kilómetro de altura no va a tener que irse a Portugal a buscar un tornillo. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, vamos a mantener todo
Pero vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho al principio, que son factores de conversión. Como lo sabes hacer, directamente esta altura la ponemos como 1000 metros y los 600 kilómetros por hora serían 167 metros por segundo. El resto es exactamente igual. 0 es igual a 1000 menos 4,9 t cuadrado. El tiempo será de 14,3 segundos. Entonces la x será igual a 2386 metros, que esto es más razonable, 2 kilómetros y pico estaría bien. Y esa sería la distancia que me pedía. Bueno, aquí tenemos a una atleta especializada en lanzamiento de peso que acumula que acumula 23 campeonatos. Bueno, todo esto es para el marca, lo dejamos aquí porque esto no me vale para el ejercicio. Vale. Su mejor marca o alcance está en 17,93. Cuando alguien lanza peso, que lo hace así, poniéndose aquí una piedra, como no se tira al suelo para hacer el lanzamiento, lo lanza desde la altura de su hombro. Imagínate que este es el hombro de esta criatura, y al lanzar, que dicen que es de 1,6 metros de altura, y al lanzarla, la lanza formando un ángulo de 45 grados. Intenta cuando hagas esto que el ángulo se le parezca lo más posible al que te da. Te dice que el alcance está en 17,93, quiere decirse que la bola esta que lanza va a llegar a este punto, que son 17,93. Su hombro que es, y esta criatura 1,6. La pregunta que nos dicen es: calcula la velocidad inicial de la bola. Esa es la pregunta. Igual que antes, ¿cómo empezamos esto? Como antes, ¿no? Bueno, yo te voy a poner las fórmulas, las mismas que te he puesto antes. Te voy a poner que la velocidad inicial, No, como antes, ¿no? bueno, en parte sí, pero hay más cosas. Por ejemplo, la velocidad inicial, al ser inclinada, hay que separarla en v sub x, que es v sub 0 coseno de alfa, y velocidad inicial en el eje y, que es v0 seno de alfa. No pierdas de vista que tu incógnita es esta. También la fórmula de la x en cualquier instante va a ser igual a x sub 0 más v sub x por t. La y en cualquier instante será esta. Ahí tienes todas las fórmulas que necesitamos en nuestro ejercicio. Entonces me tienes que decir ¿cómo empezamos? Pues sacando la T igual que antes, ¿no? La vamos a sacar con la x, porque es el dato que nos aportan, nos dan el alcance. Entonces, tirando de la ecuación de x será igual a 17,93 igual a x sub 0. Fíjate que en el punto de salida altura sí hay, pero no hay x, ¿verdad? Pues esto fuera v sub x, que la voy a poner de allí arriba, v sub 0
por el coseno de 45 y por el tiempo. Esta ecuación, aunque está bien pensada, tiene dos incógnitas. Por lo tanto, me obliga a aparcarla. Un cuadrito y la numero, porque la voy a tener que usar más tarde. ¿De acuerdo? ¿Dónde me voy ahora? Pues es que si hago la de abajo del todo no las puedo igualar, ¿no? Ah, bueno, sí, porque tiene las dos mismas incógnitas, ¿no? A ver, la incógnita del ejercicio es v sub 0, con lo que te tienes que centrar en conseguir el tiempo, ¿verdad? Tú te has ido al eje X y has llegado a ese cuadro. Si te vas de las otras dos que te quedan a la de la velocidad, peor todavía, porque la velocidad al llegar al suelo la desconoces totalmente. Pero si me voy a la del eje Y, puede que tengamos suerte. ¿Tú sabrías decirme cuál es la Y de este punto? Sí, 0. Es decir, el punto de llegada, conocemos de él la X y la Y. Por lo tanto, de la misma forma que has planteado la ecuación del eje X, vas a plantear la ecuación del eje Y. Y vamos a ver qué pasa. La altura al llegar al suelo es la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, y en esta nueva ecuación que me ha surgido aquí volvemos a tener las dos mismas incógnitas que antes, la v sub 0 y la t, ¿verdad? Si lo voy a hacer por sustitución, lo que voy a hacer es resolver un sistema formado por esas dos ecuaciones. Y en la de arriba vamos a sacar por sustitución la v sub 0. ¿Por qué la v sub 0? Porque solo aparece una vez, ¿verdad? Sí. Entonces, la teoría de las matemáticas me dice, bueno, pues voy a despejar v sub 0, que será 17,93 partido coseno de 45 por t, y ese valor lo voy a sustituir aquí. Me va a quedar entonces 0 es igual a 1,6 más el seno de 45 vale a raíz de 2 partido por 2. Espérate que estoy haciendo tontería. Tengo que poner v sub 0. Y sigo copiando. Y mira lo que pasa aquí. Esto pasa algunas veces. Esta t se va con esta t. Pero esto tiene otro nombre, ¿verdad? Ah, sí, la tangente. ¿Qué vale? La tangente de 45 que vale 1. No se ha roto la calculadora, está bien, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces quedaría... voy a ordenar la ecuación. Menos 4,9 t cuadrado. Ah, no hace falta ordenarla porque han desaparecido las t. Más 17,93 más 1,6 igual a 0. No vamos a tener ni siquiera que resolverla. Vamos a resolverla súper fácil. 17,93 más 1,6 que da 19,53, que va a pasar al otro lado negativo. Y ya podemos calcular el valor del tiempo. 19,53 partido 4,9 y lo que me dé la raíz. El tiempo vale 2 segundos. 2 segundos está volando la piedra esa, la bola. La pregunta era con qué velocidad se lanzó. Me lo va a dar ya la sustitución que hice. La velocidad inicial será 17,93 partido por 2. No, por 2 no. Por 2 coseno de 45. Es decir,
Cuando pongas en el denominador 2 coseno de 45, lo puedes escribir tal cual, no tienes que poner por. Entonces queda 12,67. ¿De acuerdo? Desde una ventana situada a 10 metros se deja caer un objeto, determina el tiempo que tarda en chocar al suelo y calcula el tiempo que tardaría en chocar al suelo si fuera lanzado hacia abajo con una velocidad de 1 metro por segundo. Vamos a hacer solo el apartado B. Yo te hago el dibujo. Esta sería la situación desde un punto situado a 10 metros. Lanzamos hacia abajo un cuerpo con una velocidad de 1 metro por segundo. Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Cómo lo harías? Con las fórmulas del MROA. Dime qué pongo. Es que no me lo sé. Esta es la de la altura en cualquier instante y esta es la de la velocidad en cualquier instante. ¿Por cuál empezamos? A ver. Por la de abajo. ¿Sabes la velocidad final cuando llega al suelo? Sí. Ah, no. Sabes la velocidad inicial, sabes la gravedad, pero no sabes el tiempo. Por lo tanto, este no es el camino en principio, ¿verdad? No, la de arriba es. Aplicando al suelo esta fórmula, dime qué escribo. Ten cuidado. Vale. ¿Y? Ah, no, y no. 0, ¿no? 0. Sí. Ah, vale. 10. Ten en cuenta que usted está utilizando esa fórmula roja para el recorrido que hace esta piedra. Entonces, el tiempo desde este punto hasta este punto es este tiempo. Tú estás calculando el tiempo en esta posición. El ejercicio empieza en esta posición y termina en esta. Pues en esta posición que termina, tenemos que poner la I y la T de esa posición, que es la que estamos queriendo calcular, ¿verdad? Sí. Entonces, 0 es igual a ¿qué? A 10 más 1 por T, Que no la sé. no la sé, menos 4,9 por T. Bueno, aquí hay una cosa que te quiero comentar. Si la piedra esta, el objeto este, en vez de lanzarlo hacia abajo, lo lanzo hacia arriba, ¿cómo cambiaría la fórmula que tú me has puesto? Pues que la gravedad sería positiva. Es decir, las cosas empiezan a pesar hacia arriba, con lo que el ordenador se me va a ir de la mesa de aquí a un rato, para arriba volando. Ah, no. La gravedad nunca cambia, la gravedad Ah, la aceleración. Ah, no es lo mismo. es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? A ver, si tú la velocidad inicial la lanzas hacia arriba, ¿qué signo tiene? Ah, el signo de la velocidad. Claro, lo que cambia es la velocidad. La gravedad no va a cambiar nunca. Pero la velocidad sí, tú decides para dónde lanzas la piedra. Te vuelvo a preguntar. Si la piedra la lanza hacia arriba, la velocidad inicial, ¿qué signo tiene? Menos 1. Si lanzas las cosas hacia arriba, la Ah, velocidad... no, más 1, más 1. Más 1. O sea, si lo lanzas hacia arriba, la velocidad inicial es positiva, ¿verdad? Sí, Y si lo lanzas hacia abajo, negativo. ¿qué pone aquí? Hacia abajo. Es decir, ¿vale? Sí. Y eso lo tienes que interpretar tú. El profesor no te va a ayudar. Tú tienes que saber que si la velocidad inicial es hacia abajo, esa flecha va en contra del eje Y que yo he puesto. Yo he puesto unos ejes donde he dicho que lo que va para arriba es positivo. Pues esa va hacia abajo. Aunque no lo viene en el enunciado, el hecho de poner las palabras hacia abajo
Esto ya es negativo. Y aquí yo tendría que haberlo puesto negativo, pero no lo he hecho. Es decir, este dato no va a ser más 1, ¿verdad? Va a ser menos 1. Va a cambiar el tiempo. Tú estarás de acuerdo conmigo, si tú estás en un balcón y tiras para arriba, va a hacer una trayectoria, y si lanzas hacia abajo va a hacer otra más corta, con menos. Resolviendo esta ecuación de segundo grado completa, el tiempo será menos b cuadrado menos 4 por a y por c, que va a quedar positivo, 4 por 4,9 y por 10, partido por 2. La raíz de 197, que vale 14,03, igual que te dije antes, si yo hago el 14 positivo y el 9,8 negativo, me va a quedar una solución negativa. Si hago el 1 menos 14,03 partido entre menos 9,8, esta me va a quedar positiva y es de 1,33 segundos, que es el tiempo que tarda en tocar el suelo. Cuando se realiza la lectura de datos, un lector de CD-ROM gira a 8750 revoluciones por minuto. Revoluciones y vueltas es la misma cosa. Estos discos, que tienen un radio de 6 centímetros, yo ya lo paso a metros, adquieren dicha velocidad en un tiempo de 3 segundos. En cambio, se paran en un segundo, pues tiempo en acelerar, tiempo en frenar. Frenan muy rápido, en un segundo, pero aceleran en 3 segundos. Te dicen que calcules la velocidad de un punto de la periferia del disco en el arranque, después del arranque. Si este es el CD-ROM, que estaba inicialmente en reposo y que consigue esta velocidad en 3 segundos, cuando pasen en 3 segundos, una hormiga que estuviera puesta aquí llevaría esta velocidad. Esta es la velocidad lineal de ese punto de la periferia. Pero claro, yo necesito saber la velocidad final después de esos 3 segundos, porque para calcular la v, te recuerdo que la fórmula decía que v es igual a omega por r. Entonces, para calcular la velocidad lineal de ese punto, necesito la velocidad final después de los 3 segundos, para, multiplicándola por el radio, calcular la velocidad lineal de ese punto. Como es un MCUA, yo usaré la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Esa velocidad, 8750 revoluciones por minuto, por factores de conversión, hay que pasarla a radianes por segundo. Entonces diríamos que una revolución o una vuelta son 2pi radianes y que un minuto son 60 segundos. Es decir, tendré que multiplicar 8750 por 2pi y dividirlo entre 60. La velocidad es de 916, velocidad final es de 916 radianes por segundo. Pues ya tengo la velocidad final que tiene ese punto. Espérate, voy a quitarte esta fórmula que todavía no procede porque no me la preguntan hasta la tercera. Entonces, te decía, de estar en reposo el CD-ROM se pone a esa velocidad, que es esta misma, en un tiempo de 3 segundos. La primera pregunta es: ¿qué velocidad lleva un punto de la periferia después de esos 3 segundos? La velocidad es esa, pero me la preguntan como lineal. Tendré que usar esta fórmula. La velocidad es igual a omega por el radio. Es decir, 916 por 0,06. Esa velocidad será de
55 metros por segundo. Y ya tendríamos hecha la primera pregunta. Luego, las vueltas que da el disco para reproducir una canción de 3 minutos. Si yo tengo un disco andando a esa velocidad durante 3 minutos, el ángulo que ha barrido será igual a phi sub 0 más v sub 0t más un medio de alfa t cuadrado. Ángulo inicial no hay, velocidad inicial no hay porque parte del reposo. No, este ejercicio no me da tiempo a terminártelo. Vamos a hacer una cosa porque tiene cosas que me estoy saltando. Es una mezcla de 3 movimientos. Ese estaba en reposo, acelera, se mantiene oyéndose la canción y luego frena. ¿Me siguen más o menos, no? Es decir, es un movimiento bastante complejo. Como no sé si el profesor ha tratado los 3 minutos de la canción en este instante, que entiendo que sí, porque aquí no está sonando la canción y aquí tampoco. La canción está sonando en este instante, ¿verdad? Sí. Pues si lo hago con un MCU, la pregunta B sería: ángulo es igual a velocidad por tiempo, que es como se tiene que hacer. La velocidad es de 916 y el tiempo son 3 minutos, pero hay que ponerlo en segundos, 180. Pues el ángulo que ha hecho en ese instante, en ese tiempo, será de 916 por 180, o sea, 164.880 radianes. Como te preguntan vuelta, eso hay que pasarlo a vuelta. Entonces, una vuelta son 2pi radianes, pues divido esto entre 2pi. Las vueltas que da el CD-ROM son 26.241 vueltas. Vale. Y la tercera no.